Dejar de sobrepensar, elementos de la ansiedad, bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en torno a la importancia o utilidad de tomar esta experiencia que denominamos ansiedad y dividirla en partes. Como lo hemos visto en otros videos, todas las personas de este mundo, mientras estemos vivas, vamos a experimentar ansiedad. Pero solamente vamos a hablar de ansiedad disfuncional o de trastornos de ansiedad cuando nos bloquea una parte de nuestra vida y ya no podamos ir a trabajar o salir de nuestras casas o tener amigos. Es decir, una parte de nuestra vida ya no la vamos a poder tener a causa de la ansiedad. Y es ahí cuando estaremos hablando de un trastorno de ansiedad o de ansiedad disfuncional. Cuando dividimos nuestra ansiedad en elementos, podemos ver que existen elementos de ansiedad en nuestra forma de pensar, de sentir, en el funcionamiento de nuestro cuerpo y también en nuestras acciones. Los elementos del pensamiento también se les denomina cognitivos o de la comprensión, como por ejemplo, algo malo va a pasar, no voy a saber qué decir o qué hacer, o tengo que resolverlo todo yo sola. Son pensamientos de alguien que tiene ansiedad. Y como nos damos cuenta, la persona con ansiedad siempre nos fijamos en lo que no sabemos, no podemos hacer o lo que está fuera de nuestro control y nos fijamos más en ese tipo de cosas. Y como nos fijamos más en este tipo de cosas, por lo tanto, nuestras experiencias emocionales tienden más a la angustia, a la ansiedad y a la preocupación. Y de forma coherente, nuestras respuestas físicas tienden a adecuarse, a ser coherentes con esta comprensión que estamos teniendo de la situación y a experimentar aprehensión en el pecho, sudoración, palpitaciones, boca seca, temblores, dificultad para tragar, náuseas, mareos, dificultad para respirar, vómitos incluso, y muchísimas cosas que las personas podemos experimentar cuando estamos demasiado ansiosas. Y conductualmente, estamos tan ansiosos que hacemos cosas para disminuir estas experiencias de ansiedad emocionales, físicas o incluso cognitivas, pero que no resuelven el problema que nos está causando ansiedad. Es decir, tenemos una preocupación, pero en lugar de resolver el problema, buscamos atender nuestra ansiedad. Gran error, porque eso nos va a mantener en el bucle. Y por lo tanto, hacemos cosas como escapar de la situación, ¿sí? Pero no resolvemos el problema. Tomamos medicina para bajar nuestra ansiedad, nuestros síntomas físicos, pero no resolvimos nuestro problema. O llamamos a alguien para que nos calme. O buscamos tener compañía, distraernos con música, hacemos ejercicios de respiración, es decir, hacemos muchas cosas para sentirnos mejor de la ansiedad, pero como no resolvemos nuestro problema, nos mantenemos en el bucle de la ansiedad y nosotros mismos nos quedamos atrapados en nuestro propio ciclo vicioso, nuestra propia trampa. Así que podemos entender que todas estas conductas de seguridad, que es un nombre técnico, nos mandan al principio del bucle, así como también el de sobrepensar. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos cosas para escapar, terminamos otra vez pensando, sintiendo y teniendo reacciones fisiológicas que nos mantienen ansiosos. Es decir, si yo tengo una preocupación, por ejemplo, que el día de mañana tengo una importante presentación que hacer, por ejemplo, de mi tesis de doctorado y no la he terminado de hacer, el hecho de que esto me cause tanta ansiedad que necesite distraerme escuchando música, prendiendo un incienso, viendo una película y tomando té verde para disminuir mi ansiedad en el momento y calmarme, solamente me va a regresar al principio de mi ansiedad porque sigo sin resolver ese problema. Y también si sigo pensando en que no he sido capaz a lo mejor de atender determinado tipo de situación
o a lo mejor recuerdo una situación de mi pasado que no atendí correctamente, y cada vez que estoy rumiando y rumiando y rumiando este elemento mental, vuelvo a sentir malestar, vuelvo a afectar mi fisiología corporal y vuelvo a realizar determinado tipo de acto que me vuelve a activar mentalmente. Es decir, volvemos nosotros mismos a entrar en nuestro círculo vicioso. Y sin darnos cuenta, ya entramos en una trampa que también podemos entender que es simple y sencillamente un trastorno de ansiedad. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo esto se adecua a cada uno de los casos dentro de los cuales las personas solemos atraparnos y las salidas que podemos emplear para salir de ellos. De momento, como siempre, les agradezco mucho su tiempo. Espero que esta información les haya servido para aclarar la situación en la que quizás estén atravesándolas. Desde luego, les recomendaría, como siempre, que acudieran a un profesional de la salud mental y hasta luego.